Ah, ya, entonces no hay nada que recordar. Bueno, solamente es un recuerdo nada más, de algunas cositas, porque se supone que ya lo tienen claro. Ok, se puede ver, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ustedes tienen cuatro emergencias neurológicas para revisar, pero como les digo, es amplísimo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de avanzar lo máximo que se pueda, hasta las 9:40 yo creo. Y como ustedes ya lo saben, pues les paso después la presentación. Lo primero hace lógico, no, vamos a hablar de isquémico primero. Espérame, espérame. No, aguanten, aguanten, por favorcito. Un segundito, un segundito. Ya está. Ujú. Listo, chicos, vamos a empezar con el primer tema, que es ácido isquémico. Ustedes ya lo saben. Eh, Epidemiología, ácido isquémico, 130 personas por cada 100.000 habitantes al año, 2,2% de la población general, 8% en mayores de 65, tiene mayor incidencia en pacientes mayores, sin diferencias significativas por sexo. Es la causa más frecuente de enfermedad cerebrovascular en Chile, que esta bibliografía es acá de Chile, y la letalidad es a los 7 días de un ACV isquémico es al 10%, entonces el 10% de las pacientes con ACV van a terminar falleciendo. Obviamente, lo que nos importa, sí, evidentemente, es evitar que el paciente se vaya, ¿no? Pero, como les he mencionado a ustedes, a la gran mayoría de ustedes en los grupos de práctica, no nos sirve de nada tener un paciente que ha sufrido un ACV isquémico que está en rango de tratamiento trombolítico y no hacer nada, porque al final no nos sirve, como les digo, no nos sirve de nada salvarle al paciente la vida si al final vamos a tener pues un brócoli a nuestro lado, ¿no? Entonces, la discapacidad o en general que podemos nosotros evitar en este tipo de pacientes es recontra importante, por eso debemos actuar sumamente rápido. Factores de riesgo, modificables, no modificables y que tienen que ver con factores de riesgo modificables conductuales, que tienen que ver con la conducta, ¿no? No modificables, obviamente, edad, sexo, antecedentes familiares que tengan un ACV previo. Por la conducta, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo, que son cosas que se pueden modificar, y modificables fisiológicos, que son HTA, FA, diabetes y lipidemia, tratar de controlar todas estas patologías, ¿no? Para poder tener una mejor prevención en este caso. Listo. Conocemos dos causas. De segunda clasificación de los ACVs isquémicos se clasifican en tres incluso, ¿no? Pacientes que tengan un accidente cardioembólico, aterotrombótico, y los otros son los criptogénicos, los que no tienen como tal un, una etiología afiliada, ¿no? Pero básicamente conocemos estos dos. Y dentro de estos, pues tenemos el cardioembólico, causado por un coágulo, que se va a otro lugar generalmente en el corazón o en las arterias del cuello, ¿no? Y el aterotrombótico, que es pues obviamente por un trombo que se va de una arteria y hacia el cerebro. Generalmente buscamos trombos nosotros cuando le pedimos a los pacientes una ecografía Doppler cervical, por ejemplo, o de arterias vertebrales y arterias cervicales. Y un ACV isquémico cardioembólico cuando buscamos alguna alteración del ritmo, básicamente. Entonces, buscamos a los pacientes con un ACV isquémico, se les solicita pues, un electrocardiograma en busca de alteración de ritmo cardíaco, buscando arritmias, básicamente, ¿no? La fisiopatología es la misma que ocurriría cuando se isquemia un tejido, ¿no? Disminuye el oxígeno y la glucosa y generamos metabolismo anaerobio, disminuye la producción de ATP y hay alteración en la despolarización a nivel celular, perdón, ¿no? Hay liberación de los neurotransmisores excitatorios como glutamato y aspartato
Hay aumento del calcio citoplasmático, esto condiciona que haya aumento de radicales libres y lo que ocurre es que hay lesión irreversible de las células y muerte celular. El ácido láctico en el cerebro produce lesión glial que produce pues, muerte neuronal también. Entonces, básicamente es lo que nosotros deberíamos evitar a que ocurra, ¿no? El tejido pierde la capacidad cuando entra en isquemia de autorregular el flujo sanguíneo y nosotros sabemos que depende el cerebro directamente de la presión sanguínea sistémica. Por eso nosotros cuando hemos hablado con algunos de ustedes acerca de neuroprotección, hablamos de presión de perfusión cerebral, presión intracerebral y cómo tiene que intervenir, cómo se relacionan estos parámetros y cómo juegan entre ellos para poder tener un adecuado control de la presión cerebral y de la perfusión cerebral que tiene que ver directamente con la presión arterial. ¿Ya? Cuadro clínico, ustedes lo saben mejor que yo, depende mucho de la localización. Sin embargo, de la localización de la isquemia, ¿no? Sin embargo, es complejo y em, requiere mucha pericia y mucha minuciosidad para poder nosotros identificar el tema de cuál es la arteria lesionada, ¿no? Requiere mucha semiología al respecto. Ustedes saben que, de todas maneras, la principal arteria que se lesiona es la arteria cerebral media, que en general produce hemiplegia contralateral, hemipoestesia contralateral, afasia, apraxia, desviación ocular en el grado de afectación y según el estado neurológico con el que el paciente pues, termine al final del evento. ¿Ya? Escalas prehospitalarias hay muchas. Entonces, esto es lo que deberíamos saber todos como médicos, ¿no? Cómo identificar de manera rápida un, un ACV, ¿no? Cómo sospechamos rápidamente un ACV. Por ejemplo, ¿no? La escala de Cincinnati, que se realiza a nivel prehospitalario, que podemos hacer dentro del hospital, caída de la carita, cuando hay desviación de una de las comisuras, una prueba normal es cuando hay desviación de la comisura, debilidad en el miembro, cuando uno de los miembros cae, no se mantiene firme, entonces es una prueba normal y que el paciente pues no tenga una adecuada comunicación, ¿no? Que el paciente tenga afasia de expresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una respuesta normal, cualquiera, uno de tres, nos dice que el paciente puede haber sufrido un stroke hasta en un 72%. Entonces es importante verificar este tema de aquí, ¿no? De los scores prehospitalarios. Otros, FAST. FAST, eso lo hacemos rápido. Vemos carita. Si el paciente tiene dificultad, se le pide al paciente que sonríe. Si está caído, es un signo positivo. ARMS, le pedimos de la misma forma que levante un bracito. Speech, habla. Y es importante tener en cuenta el tiempo. Entonces, FAST agarra la escuela de Cincinnati y le agrega el parámetro de tiempo. ¿Ya? Si el paciente padece uno de todos estos síntomas, tenemos que llevarlo de inmediato a emergencia porque tiene que recibir tratamiento. Debemos nosotros tener en cuenta el score de ranking. Ya, el score de ranking es importante porque nos va a decir cómo va a quedar nuestro paciente respecto a su ACV. Entonces, todos estos valores nos indican qué grado de discapacidad tiene el paciente luego de este ACV. Nos ayuda a tomar decisiones también, debido a que un score de ranking mayor de 3 nos indica que el paciente, pues, lamentablemente va a quedar con secuelas neurológicas, probablemente, ¿no? Graves o moderadamente graves, ¿no? Y obviamente, pues, mientras más bajo sea el score, el paciente pues va a tener mejor pronóstico neurológico y funcional. Tenemos la escala de Los Ángeles para tamizar ACV. Acá nos dan algunos parámetros, ¿ya? De acuerdo a cómo están estos parámetros, se marcan, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Em, Esto se hace a nivel prehospitalario para que nosotros, bueno, en condiciones ideales, ¿no? Por ejemplo, en países desarrollados, llenan esto antes de que cuando están transportando al paciente para que se tenga pues más o menos una idea de cuál es el cuadro clínico con el que está cursando el paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente, obviamente, con una tomografía cerebral, la parte muy, muy aparte de la clínica, ¿no? La tomografía debe de realizarse 1 hora desde la sospecha diagnóstica. Entonces, lo más pronto posible, tenemos que nosotros realizar la tomografía cerebral. Sin embargo, como les he dicho también a ustedes,
nosotros cuando tomamos una tomografía de cerebro ante la sospecha de un ACV isquémico, si el paciente tiene, a ver, para ustedes, si el paciente tiene todo el cuadro clínico, ¿no? Tiene hemiplegia, ¿no? Alteración del sensorio, tiene, qué sé yo, afasia, ¿no? Y tenemos toda la sospecha de que el paciente pueda cursar con un ACV isquémico. Nosotros le tomamos la tomografía en la medida de lo posible, lo más pronto posible, pero nuestro objetivo no es como tal buscar el foco de lesión isquémica, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si tú tienes un paciente que te ingresa con 1 hora de tiempo de enfermedad, le pides una tomografía y la tomografía está normal, aparentemente normal, y tiene todo el cuadro clínico de un ACV isquémico y tiene criterios de inclusión para trombolisis, ¿qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? Ahí, al toque, uno de ustedes. Ya, más fácil, ¿ya? Si tú tienes un paciente que tiene un ACV isquémico, una sospecha de un ACV isquémico, le pides una tomografía y la tomografía está dentro del tiempo, cumple con los criterios de inclusión para trombolisis y pues la tomografía está patológica, tiene un foco de isquemia, digamos, a nivel frontal. ¿Qué tratamiento va a recibir? Cumple todos los criterios de trombolisis. ¿Qué tratamiento va a recibir? El paciente se va a trombolizar. Ya. Siguiente, lo que les venía preguntando. Tienes un paciente que tiene un ACV, todas las sospechas de un ACV isquémico, todo el cuadro, pero la tomografía está aparentemente normal, pero cumple con todo el cuadro y todos los criterios de inclusión. Y la tomografía está normal. ¿Qué tratamiento va a recibir este paciente? A ver, doctores. 5, 4. ¿Nadie? Ya, ok. Este paciente también se va a trombolizar. Ya los que han estado conmigo en las prácticas saben que nuestra tomografía inicial, la primera tomografía que nosotros solicitamos a un paciente que tiene la sospecha de un ACV isquémico, no necesariamente es para buscar el foco isquémico, sino es para descartar que el paciente haya sufrido de hemorragia. Lo que nosotros buscamos es descartar hemorragia, ¿ya? Se puede utilizar resonancia magnética, demora un poco más, angioresonancia, que sería uno de los exámenes ideales en realidad, junto con la tomografía, eh, con la angiotomografía cerebral, o se llama tomografía de perfusión, que se realiza estudios mucho más avanzados para valorar cómo está la viabilidad del tejido cerebral, ecografía Doppler cervical, como les dije, de arterias carótidas y vertebrales en busca de, básicamente, disección o placas ateromatosas que puedan ser indicativos de que esa sea la etiología, ecocardio para buscar si es que la fuerte es cardioembólica, angiografía cerebral, eso después, ¿no? El examen gold estándar para detectar patología vascular directamente dentro del cerebro. Y otros exámenes, obviamente todos los pacientes tienen que tener hemoglobina, velocidad de sedimentación, pruebas de coagulación, electrolitos plasmáticos, creatinina, verificar si el paciente tiene uremia, enfermedad renal crónica, glicemia es importante como factor, eh, bueno, como la relevancia que tiene para nosotros hacer neuroprotección a los pacientes y un electro. Todos los pacientes deberían tener un electro para descartar infarto o buscar arritmias, principalmente fibrilación auricular. No, nosotros dividimos el cerebrito, esto es una perfutac, por ejemplo, ¿no? Dividimos el cerebrito para ver las lesiones, ¿no? Las lesiones, según la tomografía por perfusión, nos permite identificar cuál de estas, bueno, en qué fases está la lesión de este cerebrito y cuáles son las zonas que están dañadas, ¿no? Las zonas que están en oscuro, por ejemplo, son zonas que ya están con necrosis. Estas zonas no nos importan porque estas zonas ya fueron, ya, estas zonas ya están tomadas y ya están destruidas. Lo que nosotros buscamos es básicamente salvar esto, perdón. Cuando nosotros vamos a realizar tratamiento trombolítico, buscamos mejorar la penumbra,
salvar la zona de penumbra, que es la zona que todavía la vemos en la tomografía como una zona gris, pero no tan oscura como la de la isquemia, y las zonas que están con oligoemia, que están pobremente perfundidas, ¿no? Esto probablemente sin tratamiento, las zonas de penumbra van a pasar a zonas necróticas y las zonas oligoemias van a ser penumbra y así va a seguir el círculo. Entonces, la idea de darle tratamiento rápido es evitar que, lamentablemente, pues no todo el tejido cerebral se va a salvar, pero salvar estas zonas que están poco perfundidas es nuestro objetivo como tal. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Terapia trombolítica, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha visto cómo se tromboliza un ACV, pero ahorita lo vamos a mirar, ¿ya? La dosis, básicamente, nosotros utilizamos alteplase, que es prior tisular recombinante plasminógeno, a 0,9 miligramos por kilo endovenoso, hasta 90 miligramos. Cada ampollita viene de 50, utilizamos 2 frascos, ¿ya? 10% de la dosis se pasa en bolo y el resto se pasa en una hora. Vigilamos presión arterial, no damos trombolíticos, antitrombóticos dentro de las próximas 24 horas. Si el paciente tiene deterioro neurológico después de esto, paramos y solicitamos una nueva tomografía. Y el paciente no puede recibir aspirina hasta 24 horas después del procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Acá tenemos el alteplase, que es el Actilice, la marca, diagnóstico clínico de ACV, tenemos que tener el diagnóstico. Entre las 3 a 4,5 horas, dice la guía, que es lo máximo de evolución del ACV. Tenemos que tener una tomografía sin hemorragia, ¿ya? La idea, como les digo, de la tomografía no es buscar la lesión como tal, sino que no tenga hemorragia el paciente. Tenemos que tener, bueno, paciente que sea adulto, consentimiento informado, obviamente, y cuando no se debería hacer una trombólisis, cuando la presión está por encima de 185-110. Plaquetas menos de 100.000, hematocrito menos 20, obviamente por el riesgo de sangrado. Glucosa, como les dije, es importante tomar la glucosa. Si el paciente ha recibido heparina, tenemos que nosotros verificar el tiempo de tromboplastina, tiempo parcial de tromboplastina, y en todo caso, si es que está alterado, darle el antídoto, que es el sulfato de protamina. Si el paciente tiene síntomas que mejoran con rapidez, probablemente el paciente no tenga un ACV como tal, sino tenga un TIA nada más, ¿ya? Cirugía mayor en los 14 días previos, antecedentes de ACV con hemorragia intracraneal. Síntomas de un ACV menor previo, hemorragia digestiva, obviamente, infarto reciente, estupor y coma, porque eso implica que el paciente tiene una lesión severa que no se va a beneficiar del tratamiento trombolítico, ¿ya? Listo. Como hemos hablado con ustedes en los grupos de práctica, neuroprotección es básicamente para todos, ¿no? Neuroprotección es para todos los pacientes neurocríticos, reposo absoluto, cabecera alta, al principio no darle alimentación a los pacientes por el riesgo de vómitos y aspiración en el caso que tengan una alteración neurológica severa, normotermia, normoglicemia, normonatremia, normotensión. Este es un tema importante, ¿ya? El tema de la presión arterial. Si tú tienes un paciente con un ACV isquémico, ¿le bajas la presión o no le bajas? Eso es lo que hemos preguntado nosotros muchas veces em, en las prácticas. Y la respuesta es la siguiente: ¿cuándo sí y cuándo no, no? Lo que sugieren las guías es mantener la presión sistólica mayor a 140. 140 por si acá no es normal, ustedes lo saben, ¿no? 140 es el paciente que está discretamente hipertenso. Si la PAM es menor o igual a 80, hay que bolear al paciente, y en caso de que no responda bien a fluidos, el paciente va a tener que tener soporte vasopresor. Entonces, ustedes entienden que la PAM de 80 es una PAM alta, ¿no? Nosotros, la PAM para perfundir órganos por lo menos debe ser de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, este pacientito con una PAM de 80 está hipertenso, básicamente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado, ¿no? Acerca de la neuroprotección y de la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es, pues la fórmula es, ¿no? Presión de perfusión cerebral es igual a la PAM, la PAM menos la presión intracerebral. Si nosotros vemos que la PIC está elevándose en un paciente que tiene hipertensión ucraniana, la PAM como manera compensatoria va a tener que elevarse. ¿Ya? Entonces, este es el mecanismo compensatorio de la
al aumento de la presión intracerebral, y esto es el mecanismo por el que nosotros debemos hacer neuroprotección y mantener a los pacientes con la presión elevada. Si el paciente disminuye bruscamente su presión y ya tiene un infarto cerebral, tú tienes un paciente que viene a la emergencia, que te viene con 160 de presión en el contexto de un infarto cerebral, y tú agarras, le das nifedipino sublingual, captopril sublingual, y se lo das al paciente y le bajas la presión, y el paciente termina al final con 110, 70 de presión, y tú dices, bueno, qué buen médico soy porque ya le hice, le corregí la hipertensión. No es algo adecuado. Este paciente tiene todo el riesgo y todo el derecho de hacer vasoespasmo cerebral y empeorar su infarto cerebral, y toda esa zona de penumbra que está alrededor de la zona de necrosis es la que nos importa rescatar a nosotros, y una forma de rescatarla es manteniendo al paciente discretamente hipertenso, no bajarle la presión de manera brusca. Lo siguiente, ¿cuándo sí? Solamente deberíamos bajar la presión cuando hay hipertensión maligna, si hay isquemia concomitante de miocardio, o si la presión sistólica está por encima de 185, ¿ya? Cuando incluso algunas recomendaciones te dicen que tú puedes mantener al paciente tranquilamente con la presión hasta 220 de sistólica en el contexto de hipertensión, y la forma de bajar la presión es el 15% de la presión en las próximas 24 horas. O sea, si tú tienes un paciente que tiene 200 de presión, tranquilamente solamente le puedes bajar 30 milímetros de mercurio en 24 horas, ¿no? Que sería el 15%. Entonces, si tiene 200 y al día siguiente tiene 160, lo estás haciendo excelente, ¿no? A pesar de que todavía está hipertenso el paciente. Esa es la idea, no bajarle la presión rápida. ¿Cuándo sí le vamos a bajar la presión a menos de 185? Cuando el paciente va a recibir tratamiento trombolítico. Entonces, este paciente sí se tiene que bajar la presión. ¿Cuál es la forma? Idealmente con fármacos parenterales. Por ejemplo, ¿cuál? Calcio antagonista parenteral como el labetalol. En nuestro medio, en toda la región Puno que yo sepa, no hay labetalol, entonces nosotros utilizamos el captopril, ¿no? Captopril de dosis 0,5 miligramos hasta 25 miligramos, nosotros usamos hasta 50 miligramos oral. Prohibido darle a los pacientes captopril sublingual, ¿ya? La respuesta va a ser rápida, va a bajar rápido la presión y el paciente va a hacer vasoespasmo cerebral y se va a empeorar el cuadro. El paciente tiene que tener normoxemia, control de frecuencia cardíaca, y nosotros damos antiagregantes plaquetarios en primera instancia. Las guías te dicen 250 miligramos a todos los pacientes con ácido isquémico, siempre y cuando no se vaya a realizar trombolisis a los pacientes. Entonces, los antiagregantes plaquetarios está demostrado que tienen beneficio desde que se los da en primera instancia a los pacientes. Luego de superar el cuadro, los pacientes tienen que tener prevención secundaria. Reciben aspirina, Clopi, durante al menos 14 días después del inicio del evento, y después, a larga, eh, por largo tiempo posterior, ¿no? Casi de por vida. Los pacientes deberían tener tratamiento con estatinas desde el principio, desde el principio. El paciente ingresa a emergencia, lo primero que tú le vas a dar es aspirina, dosis de carga, después a una dosis de 100 miligramos diarios, en algunos casos valorando el cuadro clínico, clopidogrel, y a todos le vamos a poner estatinas. Eso vendría a ser una dosis de atorvastatina, atorvastatina a dosis de 40 miligramos al día, con el objetivo de mantener el nivel de colesterol menos de 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Todo paciente con ACV debe recibir educación y consejo en relación a factores del estilo de vida que pueden reducir su recurrencia. Entonces, este es el algoritmo de manejo, pues, ¿no? Nosotros tenemos un paciente que tiene toda la alta sospecha entre las 4,5 y 6 horas. Las guías antiguas dicen 6 horas, nosotros nos apegamos a las actuales, que es 4,5 horas. Eh, Menos de 4,5 horas, trombolizamos al paciente. Entre 4,5 y 6 horas puede optarse por la recanalización endovascular en donde haya hemodinamia, pues no un área de hemodinamia donde puedan, a través de cateterismo cerebral como tal, revascularizar ese cerebro. Menos de 48 horas al paciente se le da tratamiento secundario, aspirina, ¿no? Eh, Luego, esto no es cierto, empezamos aquí, ¿no? Si se confirma el diagnóstico, pero, bueno, obviamente todos los pacientes se van a hospitalizar.
a las menos de 24 horas hacemos todos los estudios que hayan podido desencadenar el ACV. Nosotros buscamos causas básicamente, ¿no? Cuando nosotros nos llega un paciente con una ACV, nosotros en emergencia lo tratamos y lo hospitalizamos para que se busque cuál ha sido la causa, para que complete sus estudios, el ecocardio, evaluación por cardiología, por neurología, ¿no? Y el paciente, pues, antes de alta va a tener que recibir antiagregación, anticoagulación, más y menos, algunos sí, algunos no, y estatinas a todos. Algunos van a tener que recibir tratamiento para la presión arterial, ¿no? Listo. Nosotros tenemos algún grado de experiencia en el hospital, ¿no? Por ejemplo, este es un casito clínico que presentamos en uno de los miércoles de exposición. Este es un pacientito de 58 años, algunos de ustedes lo han visto les he mostrado esta exposición en las prácticas. Es un pacientito que es traído por familiares con estado basal independiente, ¿no? Él tenía un ranking cero, el señor, al ingreso. Le diagnosticaron taquicardia supraventricular como una arritmia cardíaca el 2017 y ingresa el día, bueno, este día acá, ¿no? A las 8:15 de la noche. Ingresó por tópico de medicina con las siguientes funciones: 20 minutos caracterizado por disminución de la fuerza muscular en el lado izquierdo del cuerpo, cefalea tipo pulsátil, náuseas con un vómito, asimetría facial, desviación de la comisura labial del lado izquierdo, disminución de la fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo. Con todos estos datos a las 8:15 de la noche y con 20 minutos de enfermedad, quiere decir que más o menos a las 8 de la noche empezó todo, lo pasamos a traumashock y lo primero que hacemos es pedir una tomografía sin contraste. O sea, aparentemente con todos estos datos ni siquiera debería entrar un paciente a traumashock así. Sin embargo, ante las altas sospechas, nosotros pues lo hicimos pasar. Ya en traumashock más o menos había pasado 1 hora y media, se le rehace nuevamente la historia clínica, pues viendo efectivamente que el paciente tenía asimetría facial, disminución de la fuerza muscular, arrastraba el piecito para caminar, desviación de la comisura labial, ¿no? Con funciones relativamente estables, ¿no? Neurológico, como les digo, fuerza muscular 2/5 en mi cuerpo izquierdo, fuerza muscular 5/5 en mi cuerpo derecho, desviación de la comisura labial. Entonces, dato importante, cosa importante que deberíamos hacer todos nosotros al momento de evaluar un ACV isquémico es siempre tener en cuenta el score de Nice, ¿ya? El score de Nice tiene 11 parámetros, es un poco largo para que lo vayamos revisando punto por punto, pero básicamente nos da una idea de cuál es el grado de afectación que tiene este paciente que sufre con un ACV isquémico, ¿ya? Entonces, todos los pacientes que ingresan a un servicio de emergencia de manera inicial, de manera rápida, se le tiene que sacar un score de NICE. Le sacaron un Cincinnati acá y salió con un puntito. Mm, Probablemente debe haber sido más, ¿no? Por la desviación de la comisura labial. Ya tenemos acá, no sé si se puede ver. Ahí está, ve, el déficit motor en el lado izquierdo, ¿no? De la manito no funciona, ¿no? Listo, se vio, todos lo vieron. Tomamos exámenes básicos. Dentro de ellos teníamos que nosotros solicitar pruebas de coagulación siempre. Hasta este momento no habían salido, me imagino. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar una tomografía. O de las primeras cosas que hay que hacer es tomar una tomografía cerebral. Todos están viendo, ¿no? Ya, chicos, todos los que lo han visto, ¿dónde está la lesión? O otra vez. Ya, ¿dónde está la lesión? A ver. En esta anterior diapo. En la primera imagen de la izquierda. Para que la vean otra vez.
Sí se vio el video, ¿no? Están ahí, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Sí, sí, sí. A la lesión. Chicos, hola. Frontal derecho. Ya, Lado eso, derecho. ¿no? Acá está, se nota claro, ¿no? Ahí está, acá, está en frontal derecho. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer nosotros, después de tener la tomografía, es sacarle un score de aspects. Aspects divide el cerebro así, ¿no? Clant, divide clant, en zonas, ¿no? Ganglios basales, M1 según la lesión vascular a qué nivel puede ser. Entonces, empezamos siempre con 10 puntos, ¿ya? Después de eso, mientras hay una zona tomada, vamos quitándole un puntito. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuál es el criterio que nosotros tomamos para trombolizar pacientes? 7 puntos, ¿ya? Si el paciente tiene un aspect menor a 7 puntos, quiere decir que por lo menos está tomada gran parte de un hemisferio, entonces ese paciente no se tromboliza. En este caso, si dividimos nosotros el cerebro así, tlin, 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 hacia atrás, y aquí hay ganglios basales, los ganglios basales están libres, esto está libre, occipital, parieto temporal está libre, lo único que está tomado es el giro frontal superior, giro frontal, perdón. Y solamente le quitamos un puntito a este aspecto. Por eso nos da un aspecto de 9 puntos. ¿Ya? Listo. ¿Qué tiene el paciente? Nosotros lo planteamos como déficit motor focal agudo y ya con el diagnóstico con tomografía de un ACV isquémico. El paciente empezó todo su problema a las 8 de la noche. Acá son las 9:30 de la noche, básicamente. ¿Ya? Cuando el paciente, pues a los 3, 4 días, el radiólogo vio la tomografía y le informó, pues, ¿no? El paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico agudo en giro frontal superior derecho, como ustedes lo habían dicho. Sin embargo, obviamente nosotros no esperamos el informe del radiólogo, pues no vamos a esperar 4 días para poder hacer el tratamiento como tal. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de este momento, cuando ya teníamos el diagnóstico, todo empezó a las 8 de la noche aproximadamente, 1 hora y media después, ya habíamos empezado protocolo de trombolisis. Nosotros conversamos con los familiares, ¿no? A los familiares se les indica los riesgos. Todo paciente con un ACV isquémico puede convertirse en un ACV hemorrágico posterior. Entonces, al paciente no se le da antiagregación plaquetaria. Todos los pacientes con ACV van a tener que recibir atorva, ¿ya? O una estatina. Protocolo de trombolisis, más o menos el paciente pesaría unos, qué sé yo, unos 70 kilos, me imagino, por eso le han empezado así. Alteplase 7 miligramos, que es el 10% de los 70 kilos, y después el resto en 1 hora. Básicamente, ese es todo el protocolo de trombolizar a un paciente, ¿ya? Eh, Miren, empezó casi 1 hora después incluso de que nosotros indicáramos esto debido a que los familiares se la piensan mucho siempre. Entonces, lo que les dije en los grupos de práctica también es lo mismo. Si tienes un paciente con un ACV isquémico que está en rango, no quiere decir que, pues, ¿no? El paciente a las 4 horas a las 4 horas llegó al hospital y dijo, bueno, todavía tengo media hora para poder hacer mi trombolisis. No, porque esto es tardado, demora bastante. Los pacientes tienen los familiares tienen temor de que el paciente se trombolice porque es algo nuevo, es algo que no se hace habitualmente, y menos en nuestra zona, ¿no? En nuestra área. Yo no he visto que haya mucha trombolisis, particularmente por lo menos en los hospitales de Minsa, esto es algo que nunca se hace, ¿no? En salud, por lo menos sí, pues eventualmente se hace, ¿no? Lo trombolizamos a las 10 de la noche, terminó casi pues, 1 hora después, obviamente, y todo paciente queda monitorizado 24 horas después, idealmente debería estar en UCI, ¿ya? Continúa básicamente con hidratación, protector gástrico, estatina y nada más el pacientito, solo con monitoreo neurológico a través de monitor cardíaco y monitoreo de electrolitos. Siempre, como les digo, perfil de coagulación en los pacientes, básicamente TP y pacientes que usan heparina tiempo tromboplastina parcial. Siempre verificar plaquetas también, es un tema importante. A las 7 de la mañana del día siguiente se hace una nueva evaluación al paciente y ustedes recuerdan que el pacientito está. Ustedes recuerdan que el pacientito ingresó con un score de NIS de 8 puntos, ¿no? Luego de realizar, han visto el videito donde no puede mover la manito izquierda,
Nosotros hacemos una nueva evaluación al día siguiente. ¿Y qué tiene el paciente? Mejoría neurológica, fuerza muscular 4/5 en hemisferio izquierdo, ligera desviación en comisura labial, sensación de adormecimiento en cuarto dedo de quinta mano, cuarto y quinto dedo de mano izquierda. NIS actual, un punto de NIS. ¿Ya? Me imagino que debe ser solamente por la parálisis facial o por el tema de la manito. Entonces, al día siguiente se hace una nueva evaluación del pacientito y se le pide que realice otra vez lo mismo, ¿no? Listo, entonces nosotros vemos que hay mejoría respecto a la actividad motora en esa extremidad, ¿no? Pacientito queda, misma indicación, ya incluso en este punto ya se le puede dar de comer a los pacientitos. Después de la trombolisis, los pacientes tienen que tener una tomografía cerebral de control, idealmente entre 24 y 48 horas, ¿ya? Eso en búsqueda de qué? De focos hemorrágicos, ¿no? La trombolisis puede condicionar a que los pacientes pues desarrollen una hemorragia cerebral. Aquí en la segunda tomografía que se le tomó al paciente, ya vemos que está completamente pues, evidente el tema de la lesión cerebral, pues, ¿no? Entonces, como les digo, nosotros no buscamos salvar la lesión como tal, porque la isquemia se va a presentar así hagas lo que hagas. Lo que nosotros buscamos es salvar en la medida de lo posible esa área de penumbra, que es la que nos importa rescatar, para que el paciente no tenga mayor secuela. Se le toma un electro, el cual está normal, y fue evaluado por medicina intensiva, dejó algunas indicaciones de manejo, el paciente quedó con el diagnóstico de un ACV isquémico frontal trombolizado. Y después de ello se le volvió a hacer una nueva evaluación neurológica a las 48 horas. El paciente claudicaba la extremidad izquierda, pues el paciente está con la fuerza básicamente conservada en ambas extremidades superiores. Listo, que eso es todo. Ya está. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros deberíamos tener, ¿no? Se le solicita al paciente un ecodoppler, hasta sin lesiones en la Doppler. La idea es tener un LDL menos de 100, ahí está, pues nosotros tenemos un colesterol menos de 100 total y un LDL menos de 70 que todavía falta llegar a la meta. Este colesterol total tiene que estar menos todavía. Pero nosotros vamos monitorizando todo ello, ¿no? Los pacientes a posterior tienen que tener estudios como un ecocardiograma para verificar cuál ha sido el origen. Probablemente en este señor el cuadro haya sido debido a una arritmia cardíaca que tenía como antecedente como la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, básicamente, ese es el manejo de un ACV isquémico de manera inicial. Cuando un paciente llega con un ACV isquémico después de 6 horas, después de 8 horas, después de 12 horas, nuestro tratamiento ya no está orientado a revertir el ACV. Nuestro tratamiento está orientado a prevenir que el paciente recurra, que tenga un nuevo episodio de un ACV isquémico. Entonces, según el tiempo con el que el paciente nos llegue al hospital, va a variar nuestro manejo y van a variar nuestros objetivos. En este caso específico, el objetivo de realizar las intervenciones que hemos hecho con este paciente era, obviamente, revertir el ACV, ¿no? Tratar de permeabilizar el vaso sanguíneo. Listo. Siguiente, vamos a correr. ACV hemorrágico. Ustedes saben, el tema del ACV hemorrágico, síndrome clínico, desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular, con la lesión vascular como tal, y puede, pues, eh, o durar más de 24 horas de duración. Se define como extravasación de sangre dentro del encéfalo secundario a la ruptura de un vaso, básicamente. ¿Ya? Factores de riesgo básicamente son los mismos, ¿no? Paciente que sufre de hipertensión arterial de la cabeza. Este es lo principal en los pacientes, en ambos casos. En los pacientes que sufren de ACVs isquémicos y ACVs hemorrágicos, uno de los principales factores de riesgo para exacerbar este cuadro es la hipertensión. Medicamentos antitrombóticos, tabaquismo, obesidad, sexo masculino, más frecuentemente, antecedentes familiares de cerebrovascular, alcohol y inactividad física. Básicamente todo lo que tiene que ver con sedentarismo y hábitos nocivos. No. ¿Por qué se produce? Por dos cosas básicamente en la patogenia, ¿no? Debilidad de vasos sanguíneos o
daño como tal en los vasos sanguíneos. Ya está. Debilidad de los vasos sanguíneos, por ejemplo, que el paciente tenga una malformación arteriovenosa, un aneurisma y daño como tal, paciente con traumatismo, accidentes automovilísticos, golpes, básicamente trauma, ¿no? Entonces, nosotros qué conocemos como los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, los clasificamos básicamente en dos tipos, ¿ya? De los strokes o de los ACVs, de todo el grupo de ACVs, más o menos el 20% va a corresponder a hemorrágicos y el 80% van a ser isquémicos. Y dentro de estos, nosotros los clasificamos en dos tipos. Las hemorragias intraparenquimatosas, que son los ACVs que se manifiestan pues como una gran masa de sangre a nivel del encéfalo, intraencefálica, o las hemorragias subaracnoideas, donde la sangre discurre a través de fisuras cerebrales, pues, ¿no? Aunque las hemorragias subaracnoideas, dentro de su clasificación, las más severas, también van a manifestarse como hemorragias intraparenquimales, ¿ya? Entonces, los intraparenquimatosos, que son según lo que hemos mostrado, que son los que se manifiestan en mayor medida, hay extravasación, como les dijo, dentro del parenquima cerebral. Hipertensión cerebral es la causa más frecuente, puede deberse a aneurisma, a malformaciones arteriovenosas, a tumores cerebrales, a tumores metastásicos, a drogas, a angiopatía amiloide, coagulopatías, etcétera, ¿ya? Pero paciente hipertenso no controlado puede tranquilamente ser una ACV, etiología hipertensiva. ¿Dónde se localizan? Generalmente, ganglios basales, 60%, ganglios basales más o menos a este nivel, ¿ya? Sustancia blanca, 20%. Tronco cerebral, acá no hay ningún tronquito, acá hay un tronquito cerebral, es un cerebelo. Y cerebelo, 20%, ¿ya? Eh, Pueden producirse por múltiples factores, ¿ya? Y se pueden ver en diversos tipos de enfermedades vasculares a nivel cerebral. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo mismo que ocurriría dentro de una hemorragia que aumenta la presión intracerebral, ¿no? Hay alteración netamente de la presión de perfusión cerebral. Esta es la que se altera, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral está alterado, obviamente, porque no se mantiene constantemente. Por ejemplo, un paciente que tiene una hipertensión crónica va a tener degeneración de la túnica media de las arterias cerebrales, de las arteriolas penetrantes en el cerebro, y eso que va a ocasionar a que haya debilidad. Por ejemplo, aquí en este gráfico ven, ¿no? Hay defecto en la pared vascular, esta pared vascular está debilitada y pérdida de la elastina, hace que la pared sea defectuosa, sea friable, perdón, y condiciona que haya una hemorragia. Esta pérdida de elasticidad puede ocasionar microaneurismas a nivel vascular, a nivel de microvasculatura, y esto va a ocasionar la ruptura y la hemorragia cerebral, ¿no? ¿Cómo nosotros la vemos? Generalmente es brusca la hemorragia cerebral, no tanto así como los ACVs isquémicos, ¿no? Em, Evoluciona del transcurso de minutos a horas, perdón, volviendo a lo anterior. Generalmente la evolución es en el transcurso de minutos a horas, puede ser progresiva, ¿ya? Los ácidos isquémicos sí tienen un curso más brusco, ¿no? El paciente está caminando, de un momento a otro ya no le responde la mitad del cuerpo, ¿no? Los accidentes hemorrágicos puede transcurrir en el transcurso de minutos a horas, ¿no? Y generalmente tienden a tener mayor deterioro mientras más pasa el tiempo, pues hay mayor deterioro, pues no así los ácidos isquémicos. Cefalea intensa, vómitos inmediatamente, alteración de la conciencia, pueden presentarse obviamente con alteración de la conciencia. Algunos van a debutar con convulsiones si está muy cerca de la periferia de la hemorragia. Antecedente de hipertensión, o muy cerca de la periferia o muy cerca al lóbulo temporal. Antecedentes de hipertensión, retinopatía hipertensiva, hemorragia en el fondo de ojo. Algunos van a tener rigidez de nuca, entonces es un dato importante en las hemorragias intracerebrales, la rigidez de nuca. Nosotros evaluamos a los pacientes. Obviamente, dentro de su evaluación tenemos que buscar signos meningios y algunos signos meningios, como la rigidez de nuca, no necesariamente nos van a decir que el paciente tiene meningitis. ¿Qué más? Vamos. De la misma forma, esto ya es para, pues, ¿no?, los que les gusta la semiología, tendríamos que nosotros evaluar
en qué nivel puede estar localizado nuestro ACV. Sin embargo, es un poco complejo valorar el tema de las hemorragias intraparenquimales como tal cuando está dentro del cerebro, pero para que lo tengamos en cuenta, cuando es lobar, cuando agarra todo un hemisferio, todo un lóbulo cerebral, el paciente va a tener hemiparesia, ¿ya? Y según el lóbulo, si es parietal, tendrá calculia, agnosia; si es temporal, hemianopsia, trastorno de la memoria; si es occipital, hemianopsia, puede tener crisis epilépticas, ¿ya? Importante, si es que es cerebeloso, que es lo que a veces ocurre, una hemorragia en el cerebelo, este paciente va a tener síntomas de vértigo central, vómitos, vértigo, cefalea y ataxia. Entonces, más fácil de dilucidar, ¿no? Y si es un paciente que tiene una hemorragia a nivel de puente cerebral, a nivel de tronco encefálico como tal, entonces acá vamos a ver pues, que el paciente va a entrar en coma o parado respiratorio, o pues el paciente va a fallecer de manera inmediata, ¿no? Entonces, básicamente eso. Aunque, para que lo tengamos claro, la hemorragia en ganglios basales y la putaminal es la que es la más frecuente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente a través de una tomografía simple. Es lo más sencillo. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Ubicar la lesión, medir el tamaño de la lesión y obviamente corroborar nuestro diagnóstico. Idealmente tendríamos que medir el volumen, ¿no? La fórmula para medir el volumen la vamos a ver más adelante. ¿Qué hacemos? Básicamente medidas de neuroprotección. No todos los pacientes con un ACV hemorrágico van a ser operados. Estabilizamos al paciente. En emergencia hacemos ABCDE. En algunos casos el paciente va a tener tratamiento quirúrgico y algunos de ellos van a tener tratamiento únicamente expectante. Aseguramos ventilación y oxigenación, cabecera en alto, sedación en la medida de lo posible, si es que es posible, o si no, analgesia multimodal para los pacientes que tengan alteración alta, alteración perdón, cefalea, dolor intenso, porque provoca, particularmente las hemorragias subaracnoideas, provocan un dolor intenso. Bajamos la presión en la medida de lo posible para mantenerlo de la misma forma al paciente discretamente hipertenso con una presión media por lo menos alrededor de 80, ¿ya? Si es que el paciente tiene sospecha de que tenga aumento de la presión intracerebral, usamos osmoterapia como manitol. Eh, si el paciente es intervenido quirúrgicamente, medición de la presión intracerebral, evacuación del hematoma, siempre en el cerebelo tiene que ser drenado, y la cirugía idealmente tiene que realizarse dentro de las primeras horas porque mientras más pasa el tiempo hay mayor lesión cerebral. Nosotros mediríamos la hemorragia de la siguiente forma, ¿no? A, B por C, que A vendría a ser el eje mayor de la hemorragia, B el eje perpendicular a la primera línea, y C el número de cortes donde se procede la hemorragia, ¿no? En nuestros sistemas nosotros vamos bajando con la flechita y vamos viendo corte por corte, ¿no? Mientras más cortes tenga, obviamente el volumen va a ser mucho mayor, ¿no? Los pacientes mayores de 80 años tienen peor pronóstico, pero ellos son más tolerantes. Los pacientes adultos mayores son más tolerantes a la hemorragia. ¿Esto qué quiere decir? Que van a mostrar síntomas cuando sea mucho más grande la hemorragia debido a la compliance que tiene todo el cerebro para aceptar hemorragias. Deberíamos nosotros verificar. ¿Por qué estos pacientes hacen hematomas extensos? La localización generalmente es al centro. Cuando ingresa un paciente con bajo puntaje en la escala de Glasgow, generalmente menos de 6, es un paciente que probablemente va a fallecer, independientemente de las medidas que se hagan. Y la otra clasificación es la hemorragia subaracnoidea. Dato importante, de la misma forma, las causas puede ser traumática, que eso es otro tema, eso entra dentro de TEC, y la hemorragia subaracnoidea no traumática, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa de una hemorragia subaracnoidea no traumática? Es la ruptura de un aneurisma cerebral. De origen no aneurismático puede ser un angioma, fístulas, vasculitis, tumores, drogas, malformaciones arteriovenosas es la causa principal de los que no son de las hemorragias subaracnoideas que tengan un origen no aneurismático. Entonces, es una pregunta que obviamente se las van a hacer en algún momento de su vida. De origen aneurismático, eh, perdón, hemorragia subaracnoidea, la principal causa de hemorragia subaracnoidea es un aneurisma cerebral, básicamente. Esto ya es para neurocirugía, se clasifican los aneurismas en pequeños, medianos, grandes, y de acuerdo a eso se realiza el tratamiento definitivo de los aneurismas, ¿no? La mayoría van a ser en la comunicante anterior, en la carótida interna, en la cerebral media y en el tronco vertebral basilar.
¿no? Generalmente en estas localizaciones es donde se van a presentar más los aneurismas, entonces tienen una distribución bastante homogénea. ¿Cómo se va a ver las manifestaciones clínicas? Mientras va expandiéndose el aneurisma, pues el paciente va a tener cefalea, parálisis, diplopía, pérdida de la visión, defectos campimétricos, según la localización del aneurisma. Sin embargo, lo que nos atañe a emergencia es cuando se rompe. ¿Qué va a decir el paciente? Tiene a tener cefalea brusca intensa. ¿Qué es lo que dice el paciente habitualmente? O lo que está descrito en los libros de semiología, es que el paciente va a decir, esta es la cefalea, la peor cefalea que he tenido en toda mi vida, el peor dolor de cabeza, ¿no? Rigidez de nuca, ya como les dije, la hemorragia subaracnoidea discurre entre, entre las circunvoluciones, ¿no? Entre las fisuras cerebrales. Y eso va a hacer que también pueda viajar tranquilamente a través del líquido cefalorraquídeo. Y también puede producir rigidez de nuca. Náuseas y vómitos, fotofobia, letargia, aumento de la presión intracerebral. Algunos van a tener parecida del sexto par. ¿Ya? Entonces, algunos de ellos también se van a manifestar con alteraciones a nivel del motor ocular. Listo. La tríada clásica, cefalea brusca, la peor cefalea que el paciente ha presentado en su vida, vómitos y rigidez de nuca. Entonces es importante valorar la rigidez de nuca. ¿Ya? Nosotros clasificamos las hemorragias subaracnoideas según scores, ¿no? Scores de Handy Hess nos da características clínicas de las hemorragias subaracnoideas. ¿Qué quiere decir? Según, mientras más sea el grado de la escala de Handy-Hess, pues obviamente el paciente va a tener, o sea, clínicamente va a estar más deteriorado, ¿no? Entonces es importante cuando nosotros ponemos nuestro diagnóstico en qué estado se encuentra, porque nos va a decir cómo está clínicamente el paciente. Grado 1, el paciente está con Glasgow 15 y está consciente solo con cefalea leve, sin signos meningios, y a partir del grado 2 el paciente ya va a tener signos meningios como rigidez de nuca. Y mientras más vamos avanzando, por ejemplo, en grado 5 de Hanty-Hess, el paciente va a estar en coma, pues no, el paciente ya va a estar grave. ¿Qué deberíamos hacer ante un paciente que llegue a emergencia con cefalea brusca? Se debe descartar una hemorragia subaracnoidea, siempre muy aparte que de una meningitis, por ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es la tomografía. Si la tomografía es negativa y no existe hidrocefalia, se practica la punción lumbar. Entonces, una hemorragia subaracnoidea también tiene la siguiente clasificación, que es la clasificación de Fisher. La clasificación de Fisher es una clasificación tomográfica, ¿no? Y la clasificamos en 4 grados. Grado 1, 2, 3 y 4. El grado 4 es la más grave, pues obviamente el paciente tiene pues, un hematoma intracerebral. Como les dije, a veces las hemorragias subaracnoideas van a presentarse como hematomas intracerebrales. Grado 3 es un paciente que tiene sangre abundante que forma coágulos densos más de 1 milímetro en el plano vertical, ¿ya? O más de 3 por 5 milímetros en plano longitudinal. Grado 2, hay sangre difusa, no es lo bastante para formar coágulos. Entonces, generalmente no va a producirse vasoespasmo. Estos 2 grados son los más importantes porque debemos nosotros darle prevención a estos pacientes. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Pero hay hemorragias subaracnoideas que no se van a ver en la tomografía, que son las hemorragias subaracnoideas grado 1. Entonces viene un paciente que tiene rigidez de nuca, eh, tiene solamente rigidez de nuca, una cefalea intensa, pero la tomografía está normal. Esto es lo que nos indica que deberíamos hacerle nosotros una punción lumbar. Y si tiene una hemorragia subaracnoidea, lo que vamos a ver es esto, la sangre discurriendo. Vamos a ver sangre mezclada con líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces el paciente puede ser que tenga eh, tiene todas las características de que pueda estar cursando con una meningitis, pero como diagnóstico diferencial siempre está una hemorragia subaracnoidea Fisher 1, que no se ve bien en la tomografía. ¿Ya? El tratamiento es prevenir resangrado y vasoespasmo. Lo importante en las hemorragias subaracnoideas es prevenir vasoespasmo. ¿A través de qué? Calcioantagonistas usamos nosotros como el nimodipino. Y el tratamiento definitivo obviamente va a ser cirugía o a través de tratamiento endovascular, pues clampar pues, el aneurisma, ¿no? O ocluir el aneurisma. ¿Qué hacemos? Sedación, antiemético, analgésico, podemos utilizar diclofenaco según esta bibliografía, anticonvulsivantes, osmoterapia, eso es importante también, es como el manitol. Prevenir el estreñimiento es una cosa que es importante porque pujar aumenta la hipertensión intracerebral.
Antagonistas de calcio, que nosotros utilizamos 60 miligramos de nimodipino, 2 pastillas de nimodipino cada 4 horas, hasta por 21 días para prevenir vasoespasmo. Hasta que el paciente se vaya de alta, probablemente se va a ir de alta con su nimodipino. Entonces hay hemorragias Fisher 1 que se van de alta, o Fisher 1, Fisher 2 que no requieren tratamiento quirúrgico, algunas que no han sido producidas eh, por un aneurisma cerebral, porque se confirma a través de una angiotomografía cerebral, que se van de alta después de ello. O algunas que no aceptan tratamiento quirúrgico como tal, que se les da de alta de esa manera, ¿no? Pero el tratamiento quirúrgico, esto ya ustedes lo saben, a través por neurocirugía, puede hacerse por microcirugía, por clipaje, por cirugía abierta, a través de endovascular, a través de coils dentro del aneurisma, a través de stents, a través de radiocirugía y las múltiples formas que hay de tratamiento quirúrgico. ¿Qué puede ocurrir en las hemorragias subaracnoideas? Que sangre dentro de las 48 a las 72 horas. Y la idea es evitar el resangrado con la cirugía en las primeras 24 horas de manera ideal, ¿no? Obviamente algunos pacientes no quieren que se les opere los aneurismas cerebrales porque obviamente es una situación grave y es una situación peligrosa. El vasoespasmo suele producirse de 4 a 6 días después, entonces lo que nosotros buscamos es prevenir de manera inmediata el vasoespasmo, por eso no nos esperamos a darle el caso antagonista, le damos de manera rápida. La mortalidad de los aneurismas cerebrales rotos es casi alrededor del 50% y 15% fallecen en algunas semanas. Si sobreviven, la gran mayoría van a tener secuelas y los pacientes mayores de 70 años, como en cualquier circunstancia, van a ser siempre los que tengan un peor pronóstico. Ya, vamos a respirar un minuto. Están ahí, ¿no? ¿O se han dormido? Sí, doctor. Sí, sí estamos. ¿No? Sí, doctor. ¿Se escucha, no? Sí, Sí sí. se lo escucha. Ya, a ver, listo. Vamos, estatus convulsivo. Sabemos que es una emergencia médica, alta mortalidad, requiere diagnóstico y tratamiento inmediato. Vamos a centrarnos únicamente en el tratamiento en emergencia, ¿no? Ustedes saben que los pacientes epilépticos, los pacientes que sufren de gran mal, pequeño mal, etcétera, o toda la clasificación de eso, pues, es un tema netamente de neurología, pues nosotros vemos el estatus convulsivo como tal.
No, es una crisis convulsiva, el estatus convulsivo que tiene una duración superior a 30 minutos o la sucesión de crisis convulsivas más breves sin recuperación de la conciencia entre las mismas. Todo ello superior a 30 minutos. Entonces, generalmente, algunos de los pacientes no convulsionan, obviamente, durante 30 minutos seguidos, pero no hay una recuperación adecuada de la conciencia después de sus convulsiones hasta por 30 minutos. Son los pacientes que se conocen como pacientes que sufren de un periodo posictal prolongado. Entonces, este tipo de pacientes son los que son los que nos vamos a centrar para hablar en esta exposición. Toda la fisiopatología de los estatus convulsivos ustedes lo manejan a través de neurología, ¿no? Hay unas descargas neuronales exageradas y ¿qué es lo que puede ocasionar? Que hay inhibición en el centro respiratorio, por eso los pacientes generalmente llegan hipoventilando, generalmente llegan con hipoxia, la gran mayoría va a ser acidosis láctica. Esta acidosis láctica, esta acidosis láctica generalmente se va a deber, pues obviamente que el paciente tiene disminución del flujo sanguíneo cerebral y provoca hipoxia cerebral, por eso hay alteración de la conciencia. Entonces, los pacientes que van a venir convulsionando van a venir con trastorno de la conciencia en su periodo posictal. Generalmente nosotros, eh, una de las formas que tenemos, porque existen las circunstancias en las que nosotros no podemos definitivamente evidenciar una convulsión y nos lo traen al paciente en posictal. Entonces, ese paciente no hemos evidenciado la convulsión como tal, solo sabemos que está con trastorno sensorio. Hay muchas situaciones, por ejemplo, en las pseudoconvulsiones, un paciente que tenga un trastorno psiquiátrico como tal, un paciente que sufra de un trastorno de personalidad, que tenga movimientos generalizados sin pérdida de la conciencia, nosotros dudamos que el paciente haya convulsionado. Y de todas maneras, para corroborar que haya sido una convulsión, le solicitamos una gasometría y vemos que el lactato está normal. Entonces, generalmente, la gran mayoría de estatus convulsivos o de pacientes que vienen en su periodo posictal, se les tiene que tomar una gasometría para descartar, obviamente, que hay una alteración metabólica en la gasometría, una alteración electrolítica y metabólica, pero si realmente el paciente ha convulsionado, lo más probable es que nosotros encontramos el lactato elevado, y esto debido a esto, ¿no? Que hay disminución del flujo sanguíneo, hipoxia cerebral, y esto condiciona que el paciente tenga acidosis láctico. ¿Cómo lo clasificamos? Estatus epiléptico convulsivo generalizado, estatus epiléptico no convulsivo, estado epiléptico refractario. Entonces, el estado epiléptico convulsivo generalizado, esto que es la presencia de actividad motora, que son convulsiones generalizadas, estas pueden ser tónicas, pueden ser clónicas, generalmente la gran mayoría son tónico-clónicas, son paroxismales o pueden ser continuas y tienen un marcado compromiso de conciencia. Se corrobora a través de registro encefalográfico si es que se puede. Primero, la primera fase, porque se divide en tres, funciones vitales dentro de lo normal. Segunda fase, hay compromiso de la homeostasis. Y la tercera fase es la fase de descompensación. El estado epiléptico no convulsivo, esto es una de las condiciones donde hay una actividad eléctrica tal. El paciente tiene toda la actividad eléctrica alterada, pero todavía no completa el tema de la convulsión como tal. Nosotros no lo vemos convulsionar. Entonces, ¿qué hay? Disminución del nivel de conciencia o déficit neurológico. El electrocardiograma es el que nos va a ayudar, el electroencefalograma, perdón, donde se va a evidenciar crisis epilépticas. Y la respuesta clínica eléctrica anticonvulsivantes es pues, lo que nos da al final el diagnóstico como tal, ¿no? Eso ya es de neurología. Y un estado epiléptico refractario es cuando el paciente tiene una crisis que sobrepasa los 60 minutos. Pero no quiere decir que el paciente va a estar convulsionando 60 minutos, ¿no? Obviamente, si el paciente tú le metes un antiepiléptico de primera línea, no te responde, le metes uno de segunda línea y no te responde, tú ya puedes ir pensando que el paciente está haciendo un estado epiléptico, un estatus epiléptico como tal, y está siendo refractario al tratamiento. Según la clasificación de los estatus epilépticos, pues se pueden clasificar como agudo sintomático, remoto sintomático, encefalopatía, febril, ketogénico. Entonces, toda esta es la clasificación de los pacientes que tienen antecedente de epilepsia, ¿no? Y básicamente también tiene que ver con la etiopatogenia. Sin embargo, nosotros vamos a ver el tema de este del manejo en emergencia. Entonces, básicamente nosotros, si nos llega un paciente convulsionando, tenemos que tener a mano nuestra terapia farmacológica. Y se clasifica en pilares de tratamiento en líneas.
líneas, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea. ¿Qué consideraciones tenemos que tener sobre el manejo? Es que debemos tener en cuenta la disponibilidad para la utilización de fármacos endovenosos, de preferencia endovenosos. Eh, ¿qué quiere decir esto? Que los fármacos idealmente, pues, tienen la forma de presentación más ideal debe ser endovenosa. Tiene que tener eficacia en convulsiones agudas de cualquier etiología, potencia suficiente, penetrar en el sistema nervioso, permanecer en el sistema nervioso, ser bueno tolerado y posibilidad de utilización posterior del fármaco por vía oral. ¿Cuál es el fármaco cuáles son los fármacos que cumplen todos esos criterios, todos estas consideraciones? Pues son las benzodiazepinas, ¿no? Entonces las benzodiazepinas no van a ser los fármacos de elección en primera línea, como vamos a ver ahora, ¿ya? Objetivo de la terapia es terminar las crisis eléctricas, prevenir recurrencia de las crisis y manejar las complicaciones a posterior cuando el paciente tenga esta situación. Entonces, ¿qué usamos en el estatus epiléptico? Como les había mencionado, la primera línea siempre van a ser las benzodiazepinas, lo que tenemos más a mano. ¿Qué utilizamos nosotros frecuentemente? Utilizamos diazepam. Entonces, ¿cuáles son las formas de administración de diazepam? Pues el diazepam se puede administrar intrarrectal, y a través intranasal, em, intratraqueal a través de un tubo endotraqueal, se puede utilizar endovenoso, obviamente, se puede utilizar intramuscular. Entonces, tiene múltiples formas, intraóseo, múltiples formas de administración. Por eso es que las benzodiazepinas van a ser el medicamento de elección para tratar este tipo de crisis. Y la segunda línea, ácido valproico, fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, midazolam en infusión continua, ¿no? Entonces, un paciente que no revierta de manera rápida con benzodiazepinas, lo ideal sería utilizar fármacos de segunda línea. Y cuando el paciente está con un estado epiléptico refractario, lo que nosotros usamos es anestesiar básicamente al paciente y otras terapias, ¿no? Básicamente utilizamos fármacos que nos sirven para mantenerlo sedado a los pacientes. Cuando nosotros ventilamos a un paciente, lo tenemos en ventilación mecánica, utilizamos básicamente la misma terapia, ¿no? Lo primero que utilizamos es diazepam, como les había mencionado, de 0,5 miligramos por kilo hasta 10 miligramos por dosis, que básicamente es de lo que viene la ampolla, ¿no? Utilizamos una ampolla en general. Podemos repetir hasta 5 miligramos por minuto, por ejemplo, ¿no? Lorazepam en otros lugares, nosotros en el Perú básicamente no tenemos lorazepam en todos los establecimientos. La segunda línea que usamos es fenobarbital, ácido valproico y, importante, que es lo que ustedes van a hacer, van a usar frecuentemente es fenitoína, ¿ya? Fenitoína, la infusión es lenta, puede haber complicaciones cardíacas, la respuesta es similar a ácido valproico, pero lo importante que tenemos que tener es el tema que tenemos que tener en cuenta es el tema de la epaminización. Este es un término que no está como tal descrito en la bibliografía actual. Pero epaminización, ¿a qué se refiere? A darle una carga de fenitoína al paciente. ¿Cómo lo cargamos a los pacientes? Según la bibliografía, la dosis va entre 15 a 20 miligramos por kilo endovenoso. Entonces, ustedes frecuentemente, seguramente han escuchado que al paciente se lo epaminiza con con 1 gramo de fenitoína. Quiere decir 10 ampollas de fenitoína, la ampolla viene de 100, 10 ampollas de fenitoína y se las pasa dentro de 1 hora, por ejemplo, ¿no? Dentro de media hora, 1 hora. Entonces, este es el fundamento, ¿no? Porque nosotros a la fenitoína la tenemos que cargar. O sea, tenemos que llegar a una concentración plasmática elevada para que ejerza una dosis elevada. Pero no a todos los pacientes. Si el paciente pesa 40 kilos, no le vas a meter pues 10 ampollas, ¿no? Por eso se utilizan las dosis. Entre 15 a 20 miligramos, habitualmente lo que frecuentemente como práctica personal yo uso son 15 miligramos. El paciente pesa, es una abuelita que está convulsionando con 15 miligramos por kilo, más o menos unas 7, 6 y media ampollas, entre 7 ampollas podemos utilizar para epaminizarlo, ¿no? Y después se deja horario. Aunque se puede utilizar levetiracetam si es que tenemos idealmente la presentación parenteral. Fenobarbital es un fármaco súper bueno como de segunda línea para frenar convulsiones, sin embargo, provoca demasiada hipotensión, especialmente si se asocia a benzodiazepinas y provoca demasiada depresión respiratoria. El ácido valproico se puede asociar junto con la fenitoína para crisis que son refractarias a tratamiento. Y cuando los pacientes ya tienen una crisis refractaria de tratamiento, utilizamos anestésicos, como cuál, tiopental, que bueno, este,
no tiene mucha utilidad, mucho uso frecuente en el caso de las crisis convulsivas, pero lo que sí más utilizamos es Propofol, ¿no? Propofol ustedes saben que es un anestésico endovenoso, ¿no? Entonces, como les digo, el paciente básicamente se lo anestesia, ¿no? Efectividad similar al midazolam, pero puede presentar síndrome de perfusión de Propofol si es que lo utilizamos en perfusión continua a dosis muy elevadas, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Benzodiazepina en primer lugar. Si no se inmediatamente con benzodiazepina, lo que nosotros utilizamos es la epaminización con fenitoína generalmente, aunque se podría utilizar o asociar la fenitoína a ácido valproico. Y si es que el paciente no tiene una buena respuesta pese a la primera y segunda línea, el paciente se lo anestesia. Generalmente puede ser con propofol o con tiopental, ¿no? Se deja el fenobarbital para otras condiciones, cuando el paciente requiere múltiples fármacos anticonvulsivantes. Sin embargo, como les digo, el fenobarbital, junto con el propofol y las benzodiazepinas y la asociación de todas ellas, va a provocar que el paciente tenga depresión respiratoria y probablemente algunos de estos pacientes van a necesitar ventilación mecánica y ser intubados. ¿No? Básicamente es lo que estamos viendo ahora: fenobarbital, ácido valproico, lidocaína, y después pasamos a las combinaciones: midazolam, propofol, fenobarbital. Podemos incluso anestesiarlos, ¿no? Ketamina, isoflurano, levetiracetam, y acá nos indica la bibliografía que incluso el paciente intubado que tenga unas crisis convulsivas, que ya esté en UCI, que ya esté intubado, podríamos utilizar bloqueadores neuromusculares como bromuro, de rocuronio, por ejemplo. Y por último, gracias. Ya, 5 minutos. Ustedes lo saben más que yo: meningitis. Epidemiología de la meningitis. Sabemos que básicamente en lugares donde hay los países poco desarrollados son los que van a tener mayor incidencia. Eh, la incidencia varía entre o muy pequeño para que te dé meningitis o muy adulto para que sea este, básicamente los picos, ¿no? Los extremos de la edad. Sin embargo, a cualquier edad una paciente puede tener meningitis. Nuestro medio, donde nosotros vivimos, condiciona mucho que los pacientes tengan meningitis por tuberculosis. Entonces es algo importante de diferenciar, que nosotros deberíamos saber. Generalmente, las meningitis pueden clasificarse según cronicidad en aguda, subaguda y crónica. Aguda, que se instaura en horas; subaguda, hasta en semanas; y crónica, mayor de 4 semanas. La tríada clásica, que incluye fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental, ¿no? Listo. Según su etiología, nosotros tenemos causas infecciosas y no infecciosas. Lo más frecuente es que el paciente tenga causas infecciosas. Y dentro de las más frecuentes es que el paciente tenga una meningitis por bacterias agudas, ¿no? Lo secundario sería que el paciente tenga una meningitis tuberculosa y viral. Y generalmente las meningitis por hongos o por protozoos o por helmintos son formas raras de meningitis que habitualmente no se ven, ¿no? Particularmente yo no he visto ninguna hasta el momento. Los grupos de edad, como les digo, son extremos de la vida, y según el grupo etario, pues van a haber diversos microorganismos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la estreptococcus está en todos los grupos etarios y es el germen que con más frecuencia produce neumonía. También tener en cuenta que en recién nacidos y en adultos mayores, la listeria es uno de las bacterias que va a afectar en mayor cantidad, por lo que en estos pacientes, dentro del tratamiento habitual, se tiene que utilizar fármacos para combatir la histeria. En este caso se utiliza ampicilina, ¿no? En el Perú. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber, obviamente, cómo es el líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril, ¿no? No vamos a encontrar células, básicamente, ¿no? Pero tendríamos que nosotros diferenciar esto de aquí, ¿no? Generalmente las meningitis bacterianas, nosotros vamos a encontrar que hay predominio polimorfo nuclear, ¿no? Hay mayor polimorfo nucleares. Cuando nosotros le sacan, ¿no?, los leucocitos que tiene el líquido cefalorraquídeo, hacen la clasificación, la división entre polimorfo nucleares y mononucleares. Y de acuerdo a eso nosotros vemos qué es lo que qué es lo que puede estar cursando el paciente, ¿no? Polimorfo nucleares, ¿no? Generalmente se va a presentar en meningitis bacterianas, meningitis piógenas, menos de 1000 células en algunas bacterias que pueda presentarse en circunstancias especiales. Si el paciente tiene una
leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, pero es la predominio mononuclear o predominio linfocítico, y la glucosa está normal, podríamos sospechar que es una meningitis vírica. Y las linfocitarias con glucosa baja, entonces el paciente que tiene leucocitos elevados en el líquido cefalorraquídeo, pero está invertida esta relación y los mononucleares están más elevados y el paciente tiene hipoglucorraquia, podríamos nosotros sospechar que el paciente tenga tuberculosis. Entonces es algo importante de saber. Eh, ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo ocurre? Generalmente, como ustedes bien saben, la, el mecanismo por el que un paciente se contagia de meningitis es a través de la mucosa respiratoria, ¿no? Básicamente es una infección respiratoria. Sin embargo, sí puede haber infecciones hematógenas, ¿no? Pero la principal causa, la principal forma de contagio es a través de la vía respiratoria. El paciente hace colonización de la mucosa, bacteriemia, hay paso de la barrera hematoencefálica y la bacteria, a pesar de la respuesta inflamatoria que se pueda generar, sobrevive en el líquido cefalorraquídeo y hace su replicación bacteriana y produce las bacterias. Entonces el paciente a través de la mucosa respiratoria este, atraviesa hay adhesión hacia el endotelio, proliferación, hay propagación y hay penetración, ¿no? Penetración a través del endotelio y de la barrera hematoencefálica, y las bacterias pues pasan hacia el líquido cefalorraquídeo, básicamente, ¿no? Desde la nasofaringe. Eso es lo que habíamos mencionado. Y acerca de las meningitis bacterianas. Clásicamente, náuseas, vómitos y rigidez de nuca. El paciente puede tener fiebre, cefalea, dinamia, hiporexia, focalización neurológica, puede convulsionar hasta un 5%, rigidez de nuca la gran mayoría, alteración mental la gran mayoría, junto con cefalea. Si dos de estos elementos están presentes, pues es un 95% seguro que el paciente tenga meningitis. Algunos pacientes pueden cursar hasta con shock séptico cuando están en estadios avanzados de las meningitis bacterianas. Como les había mencionado, ¿por qué ocurre todo ello? La inflamación, hay aumento de los factores inflamatorios, hay aumento del índice metabólico, eso ocasiona fiebre y taquicardia, hay inflamación a nivel del parénquima como tal, produce disminución del estado neurológico, eh, se estimulan los nociceptores durales, produce dolor de cabeza, si es que se estimulan los nociceptores eh, a nivel de la base del cráneo, pues se va a producir la rigidez de la nuca, a nivel del cordón espinal, pues va a producirse dolor a nivel dorsal, por ejemplo, ¿no? Fotofobia, el resto de sintomatología puede haber parálisis a nivel de nervios craneales, signo de Kerning, signo de Beruzinski, porque hay alteración a nivel de todo el saco dural hasta el final de la médula espinal, ¿no? Básicamente esas son las alteraciones principales. Según la edad de los pacientes, van a comportarse de diversa forma. Sin embargo, algo que siempre va a acompañar a los pacientes con meningitis es la alteración del sensorio. Y otra de las cosas es la rigidez de la nuca y obviamente en edades menores pues van a tener fentanila bombada, van a tener criterios de shock cuando ya son signos tardíos de la meningitis, y fiebre, irritabilidad a diversas edades, ¿no? Em, Vamos, en los adultos, la sintomatología básicamente es fiebre, vómitos, cefalea, rigidez de nuca y algunos con antecedente de que hayan cursado con infección respiratoria previa, ¿no? En los ancianos, eso es un tema importante también. Los signos de inflamación meningia pueden estar o no pueden estar presentes. Algunos de estos pacientes solamente van a tener fiebre, no necesariamente rigidez de nuca como tal. Entonces, sí se les va a notar que hay alteraciones en el diario vivir, pues no va a haber alteraciones como confusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente, incluso puede haber fiebre. Incluso estos pacientes no necesariamente van a tener marcadores inflamatorios elevados. Pueden tener, no necesariamente leucocitosis muy marcada o no necesariamente la PCR muy alterada. Entonces, estos pacientes ancianos tienen una respuesta, su sistema inmunológico que tiene una respuesta mucho menor, ¿no? Los exámenes que ustedes conocen más que yo,
la rigidez de la nuca, que lo evaluamos a través de directamente movimientos cervicales, signo de, signo de Kerning, que hacemos una flexión en las rodillas y después hacemos la extensión de la pierna como tal sobre la rodilla, y el paciente pues, va a tener la incapacidad de que se le extienda la piernita más de 90 grados sin provocarle dolor. Y el signo de Brunskiski, que es levantar el cuellito del paciente, y el paciente va como acto reflejo, va a tener que doblar las rodillitas para básicamente no sentir dolor, ¿no? El diagnóstico, como ustedes lo conocen, se hace a través de una punción lumbar, manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio y una punción lumbar, que es el examen de esto. Previamente a las punciones lumbares, siempre es importante que los pacientes tengan una tomografía. Si el paciente tiene una alteración del sensorio, no podemos hacerle una punción lumbar hasta no descartar que tenga signos de hipertensión endocraniana y que tenga riesgo de herniación. Entonces, todos los pacientes tienen que hacerse una tomografía cerebral previa, y después de ello, si la tomografía está negativa, no excluye que el paciente tenga meningitis, pero sí excluye que tenga otras cosas que alteren el sensorio del paciente, y podemos tranquilamente hacerle la punción lumbar. Listo. ¿Qué vamos a utilizar? A ordenar a los pacientes: hemocultivo, imagen, hemograma, verificar si hay otros focos infecciosos extraneurológicos, PCR, sedimentación globular, procalcitonina, el hemograma como tal, para ver si es que hay marcadores inflamatorios elevados, y obviamente el gol estándar es el análisis del líquido cefalorraquídeo o de cúbito lateral, o también lo podemos hacer con el paciente sentado, entre la L3, la L4 y la L4 y la L5, hacemos la punción lumbar, ¿no? ¿Qué cosa evaluamos? No solo evaluamos el líquido, también deberíamos hacer una observación macroscópica. Cuando nosotros hacemos una punción lumbar, verificamos de qué color es el líquido. Nosotros hacemos una evaluación. ¿Qué medimos? La presión de apertura y de cierre. Quiere decir con qué presión está saliendo. Si es una presión normal, una presión aumentada. Una presión aumentada nos va a indicar que el paciente, pues obviamente, tiene pues, signos de que está líquido cefalorraquídeo con una presión aumentada dentro de la médula, dentro del canal medular, y está saliendo a presión. Eso es indicativo de que el paciente puede tener una meningitis. Vemos nivel de glucosa y proteínas, es importante esta relación, y celularidad. Y algunos análisis microbiológicos, como por ejemplo el ADA, para detectar si el paciente puede estar cursando con una meningitis por tuberculosis. Ese es un cuadrito que es importante saberlo. Cuando nosotros tenemos una neumonía bacteriana, va a ser muy clásico, ¿no? Que el líquido sea turbio, que la presión esté aumentada en la medida de lo posible. En todos los casos de meningitis, como ustedes van a ver, en la mayoría de casos, perdón, la presión de salida de líquido cefalorraquídeo va a estar aumentada, ¿ya? No así la presión normal, ¿no? De 9 a 18 milímetros de agua. Va a haber leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, y obviamente va a ser muchísimo mayor cuando es una meningitis bacteriana, ¿no? Y siempre a predominio polimorfonuclear. Cuando es tuberculosa, que es el otro gran factor que ocurre, o la otra gran etiología que nosotros vemos en nuestro medio, es que los linfocitos, no, los leucocitos, perdón, no van a estar tan aumentados. Sin embargo, siempre va a haber predominio mononuclear, predominio linfocitario, igual en la fúngica, ¿no? Y viral produce polimorfonucleares que viran a los linfocitos hasta en 10%, hasta en predominio mononuclear hasta 10%, y los leucocitos no son tantos. En, to en todos los casos, bacteriana, tuberculosa, fúngica, va a haber hipoglucorraquia, ¿ya? Va a haber la glucosa baja, 45, y va a haber hiperproteinorraquia más en las bacterianas. Obviamente hay detritos celulares, y esto va a ocasionar que haya hiperproteinorraquia. ¿Listo? Terminamos rapidísimo. Si tenemos la sospecha de meningitis en emergencia, ¿qué es lo que hacemos? Si el paciente está inmunocomprometido, tiene una historia previa de enfermedad del sistema nervioso, nueva instauración de convulsiones, tiene papiledema, estado de conciencia alterado, déficit neurológico focal. Si no tiene nada de eso, hacemos la punción, y que ingresamos nosotros al paciente dexametasona y el antibiótico empírico. Importante la dexametasona, ¿no? Ustedes saben que para mejorar la penetración de los antibióticos a la barrera hematoencefálica, nosotros utilizamos dexametasona. La dosis es 15 miligramos por kilo.
0.15, perdón, 0.15 miligramos por kilo por dosis. Ya, entonces estas son altas dosis de corticoides en un adulto. Si hay meningitis bacteriana, tenemos que obviamente pedir un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente es inmunocomprometido, tenemos que tomar un hemocultivo de dexametasona y antibiótico empírico y solicitar la tomografía. ¿Ya? Como les digo, es en búsqueda de lesiones cerebrales que puedan condicionar a este paciente a tener esta alteración del sensorio. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial de estas meningitis pueden ser que no sean infecciosas, que tengan carcinomatosis meningia, vasculitis, que tengan un stroke, que tengan una hemorragia subaracnoidea, que esta hemorragia sea Fisher 1, por ejemplo, no se ve bien en la tomografía. Y el tratamiento se basa en las características del paciente y la susceptibilidad antibiótica. Si nosotros retrasamos el tratamiento de las meningitis, el paciente va a tener aumento en la mortalidad y aumento en las secuelas neurológicas. Por eso es algo que también les menciono en las prácticas. Cuando nosotros identificamos al paciente que cursa con un cuadro séptico, el antibiótico debe entrar según la guía de Survival Sepsis, cuando la sepsis no cursa con shock, dentro de las 3 primeras horas, y cuando sí cursa con shock, dentro de la primera hora. No podemos esperar nosotros a que la punción lumbar se haga para recién empezar el antibiótico, cuando tenemos claramente la sospecha, ¿ya? Ocurre frecuentemente que en nuestro hospital, por ejemplo, que en Juliaca, el neurólogo no está, generalmente en neurología es quien hace las funciones lumbares. Cuando no hay neurólogo, nosotros nos encargamos de ello. Sin embargo, a veces el neurólogo tarda mucho en llegar a ver, pues a evaluar al paciente. Entonces, no podemos esperar nosotros a que venga el neurólogo para recién empezar el tratamiento. Empezamos el tratamiento, salga lo que salga, sin haber recolectado las muestras generalmente, ¿no? Porque es lo que en realidad se debería hacer y las guías nos dice que debemos hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente, en un adulto, ceftriaxona 2 gramos cada 12, vancomicina 15 a 20 miligramos por kilo cada 12, esto acompañado siempre de dexametasona. Las guías te dicen 10 miligramos cada 6 horas por 4 días o 0.15 miligramos por kilo cada 6 horas alrededor de 4 días. Si el paciente es alcohólico, tiene más de 50 años, es un paciente menor, tiene alta sospecha de que tenga listeria, ampicilina. Y después se va valorando según la condición clínica del paciente. Pero básicamente lo que siempre utilizamos es lo siguiente: Ceftria Banco como tratamiento alternativo para pacientes que son demasiado resistentes a ello, Mero, fluoroquinolona o Aztreonam. Y si el paciente es alcohólico, tiene más de 50 años, tiene riesgo incluso de cursar con infección por pseudomonas o listeria, ampicilina. Básicamente eso. Quimioprofilaxis, ustedes han escuchado, los pacientes que tengan, los que están cercanos a una meningitis, deberían recibir ciprofloxacina, por ejemplo, dosis única, o ceftriaxona intramuscular, una única dosis de 250 miligramos. Los corticoides, como les digo, deben administrarse para que la barrera hematoencefálica sea permeable a los antibióticos. Disminuye las secuelas neurológicas y debe iniciarse entre los 15 a 20 minutos previo al antibiótico. Listo. Los pacientes, obviamente, como medidas de prevención, tienen que tener vacunación para neumococo, Haemophilus influenza tipo B, para disminuir el riesgo de desarrollar meningitis, ¿no? La inmunización es importante en este tipo de casos. Vamos a hablar solamente ahora de meningitis tuberculosa, que es lo que vemos frecuentemente en nuestro medio. Obviamente, básicamente orientado al tratamiento. Hemos visto que eh, respecto al líquido cefalorraquídeo, los pacientes van a tener más líquido cefalorraquídeo de predominio mononuclear, ¿no? Entonces, el paciente con una meningitis tuberculosa va a tener un comienzo insidioso e inespecífico porque va a presentar malestar general, hiporexia, pérdida de peso y febrículas. Es un cuadro que se tarda en aparecer, entre 1 a 4 semanas con síntomas neurológicos: cefalea, rigidez de nuca, confusión mental, náuseas y vómitos. Puede presentarse crisis epilépticas y a veces pueden estar afectados pares craneales como los músculos oculomotores y el mismo nervio óptico. Y algunas circunstancias pueden verse los tubérculos coroideos, pero es frecuente solamente en formas miliares. Para que quede claro, el tratamiento es básicamente el mismo que ustedes conocen para la tuberculosis. Está justificado proceder de una manera empírica, ¿ya? También todo
es algo importante que nosotros sepamos. Nosotros, incluso los que trabajamos en emergencia, no hacemos eso generalmente. Si nosotros tenemos un paciente con alta sospecha de meningitis tuberculosa, con un líquido cefalorraquídeo, que sí tiene leucocitos, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, pero esa predominio mononuclear y el paciente está con todo el contexto que básicamente nosotros por vivir en Perú y por vivir en zonas de menor desarrollo, tenemos todos los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis, al paciente se le debe iniciar tratamiento específico ya. Entonces, el tratamiento específico, ¿en qué consta? Lo mismo, isoniazida, rifampicina, piracidamina, etambutol, por 2 meses, ¿no? Diario, ¿no? Y los pacientes deberían empezar de la misma forma con dexametasona. ¿Ya? Dexametasona 0,4 miligramos por kilo por día, con descenso por 3 semanas y después descenso progresivo las próximas 3 semanas. Eso es lo único que varía respecto a el tratamiento convencional para la tuberculosis, ¿no? Entonces, importante porque generalmente lo que se espera en nuestro medio, particularmente en los hospitales, aquí en Juliaca, por lo menos Carlos Monge Medrano y en el hospital acá del Seguro de Juliaca, es que el neurólogo y el neumólogo valoren si el paciente va a requerir tratamiento antituberculoso ante la sospecha de una meningitis tuberculosa y no podemos esperar eso. Perder 1, 2 o 3 días hasta que el paciente sea completamente evaluado y se tenga el diagnóstico de certeza de una meningitis tuberculosa lo va a matar a los pacientes. Y generalmente es lo que se ve, el deterioro una vez que la meningitis tuberculosa está instaurada, es rápido y los pacientes terminan falleciendo. Listo. Vamos a terminar con la clase ahora. Les paso la, eh, la presentación. Listo, chicos, ya es un poco tarde. Si tienen alguna duda, tienen 30 segundos para ello. Si está todo claro, ponen un dedito arriba y todos nos vamos. Listo, doctores, nos vemos probablemente este jueves hacemos una clase más, un poco menos, un poco menos rápida, con un poco menos contenido para hacerlo interesante. Ya nos estamos viendo con los grupos de práctica y nos vemos. Vamos a tomar una fotito de los que todavía se quedaron. Listo, doctores, nos vemos el jueves. Hasta luego, doctor.